sabemos la fuerza con que podemos contar. Por eso y por otras cosas, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, eso es seguro. Hace mucho que no hablamos con Ivonne Arbelo de Radio Rebelde de Cuba, mucho en cualquier momento, pero más en momentos tan especiales como los que estamos viviendo, así que los muy buenos días, la bienvenida y el agradecimiento a Ivonne. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, yo estoy bien en medio de toda la situación que estamos viviendo. Saben que lo más importante que tenemos los cubanos es la capacidad de la resistencia, sí, y de la resiliencia. Es verdad. La resiliencia. Es verdad. Y entonces, sí, en medio, siempre se dice que los cubanos en medio de las situaciones más difíciles intentamos hacer una goma para poder salir del paso, como se dice aquí, y seguir adelante. Sí, claro que sí. Entonces, eso explica las decenas de años que tiene esa revolución andando y siendo faro para América Latina y para los pueblos del mundo. Porque atacada fue desde el primer momento. Por supuesto, desde el año 1960 empezaron las agresiones. Y bueno, llevamos muchos años soportando agresiones, adoptando medidas, volviendo a adoptar medidas, diseñando todo el proceso social cubano y siguiendo todo una línea que nos lleva a la construcción del socialismo. Pero sí, tú sabes que hoy yo estoy en el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde tienen lugar las 2 sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Y este es un evento que se inició en enero del 2024 con la presentación de la convocatoria. Por supuesto que se ha ido extendiendo debido a las propias condiciones que ha tenido nuestro país, pero le dio la oportunidad a los trabajadores desde la base de que se pudiera debatir sobre los temas que más le preocupaban en los diferentes sectores. Entonces, este es un congreso que se realiza en un contexto extremadamente complejo para el país, debido al bloqueo energético, al recrudecimiento de las medidas del gobierno de Estados Unidos a Cuba, y justamente por esas consecuencias de esas acciones, el Congreso se realiza en las modalidades presencial y por videoconferencia desde las provincias del país. El lema que ha liderado este foro es "Por Cuba juntos creamos", y desde mi apreciación es una pauta que adquiere mayor trascendencia hoy con la aprobación de las 176 transformaciones que están dirigidas a fortalecer el programa de desarrollo económico y social del gobierno. Debo decirles que durante la implementación de esas transformaciones, el movimiento sindical tendrá protagonismo, porque hay asuntos que tienen que ver con el salario, el pago de utilidades, la rendición de cuentas de los jefes y los sistemas de estimulación, que han sido temas que han estado en el centro de las discusiones, de los debates, desde la base en todo este proceso del Congreso. Y también se incorpora la diversificación laboral, con la apertura de nuevas formas de gestión estatales, privadas, cooperativas, que generarán, por supuesto, más diversidad de empleadores, por lo que se va a transitar por un proceso de adaptación a esquemas mixtos y a una mayor competencia. Se establece también mayor flexibilidad laboral a partir de la implementación de estas 176 transformaciones, con la institucionalización del teletrabajo y la reorientación de esos trabajadores hacia otras actividades, trabajadores que hasta este momento se han mantenido interrumpidos por toda la situación por la que está transitando el país. Esto marcará un cambio cultural en la organización laboral, y ahí tienen que estar los sindicalistas también debatiendo, organizando y tratando de que este proceso sea legal y justo. Por tanto, las 176 transformaciones van a tener un riesgo, y es que pueden generar brechas entre territorios y sectores. Claro. Algunas personas dicen que va a haber un aumento
de las personas en proceso o en estado de vulnerabilidad, y esto se explica a partir del hecho de que se otorga mayor autonomía a los gobiernos municipales y, por supuesto, las dinámicas son disímiles. Esto implica que los gobiernos municipales, los directivos se tengan que preparar mucho mejor, desarrollar iniciativas para lograr una estabilización de sus economías. Otro aspecto que ha despertado mucha expectativa es la situación de los jubilados. Se ha explicado que se eliminarán los subsidios generales y la focalización en grupos vulnerables para una mejor eficiencia del gasto social, y los cambios económicos pueden priorizar a la fuerza laboral activa, relegando a los jubilados, si no se refuerza, por supuesto, los mecanismos de protección económico y social para ese grupo poblacional. En esta cita sindical, que va a estar sesionando hasta mañana, estos y otros temas, como el nuevo Código del Trabajo, estarán en el centro de atención, por lo que implica cada una de estas decisiones para el futuro del país. Y el evento se realiza a pocos días de la celebración del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Precisamente sus ideas, su legado, está presente en cada una de las intervenciones que refuerzan el sentido de defender la patria. En las últimas jornadas, los medios de prensa han resaltado la complejidad de las 176 transformaciones. Algunos incluso han expuesto que tienen una esencia neoliberal, pero está claro que hay que realizar cambios en el país para sostener el proyecto social cubano, que no pretende abandonar el rumbo socialista y sí tomar experiencias de algunos países como China y Vietnam para encauzar los procesos económicos en un contexto diferente, muy diferente. Está mediado por constantes sanciones, por medidas agresivas por parte del gobierno de Estados Unidos para asfixiar al país y al pueblo, porque en estos momentos vivimos una fuerte crisis humanitaria con cortes eléctricos que superan ya las 20 horas, y este es un asunto del que ya les he comentado en otros intercambios, por lo que implica para las familias. Entonces el cambio de matriz energética va a ser un punto esencial en estas transformaciones aprobadas por el Pleno del partido y por el Parlamento cubano. Y es importante no despedirme de este intercambio sin decirles que dentro de las 176 transformaciones se establece la apertura de la inversión extranjera, algo que favorecerá a los cubanos y a otros empresarios que desde el exterior quieren abrir sus negocios en la isla. Se ha planteado una mayor flexibilidad para que realicen sus gestiones y menos burocratismo, que había constituido hasta ahora un obstáculo para la concreción de esa apertura en Cuba, que por supuesto nos va a beneficiar porque generará nuevos empleos, al mismo tiempo dará la posibilidad a muchas personas de ayudar con sus inventivas, con sus iniciativas al desarrollo económico del país. Ivonne, en esto que estabas diciendo, por un lado decías que se está discutiendo en foro sindical, está también el Consejo de Ministros hoy discutiendo sobre el tema, por lo que veíamos. ¿Esto está en discusión en la sociedad cubana? ¿En qué etapa está? Por supuesto, mira, este proceso de las 176 transformaciones, la semana anterior fue debatido en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y luego al día siguiente se pasó por un proceso de aprobación en el Parlamento cubano, que es nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. Y por supuesto, una vez que se dieron a conocer esas 176 transformaciones, en todas partes del país no hay una persona que no esté debatiendo sobre lo que implican esas transformaciones, porque significan cambios fuertes en la economía cubana. Como les estaba explicando hace un momento, hay cambios para el proceso de los empleadores, se crean nuevas fuentes de empleo, se va a mirar de una manera diferente a los jubilados,
se va a abrir el campo de intercambio entre los trabajadores y los empleadores, algo que hasta ahora no ocurría de esa manera en nuestro país. Se van a establecer nuevos intercambios entre las empresas estatales y las empresas privadas, las no estatales, las empresas cooperativas, y son cosas nuevas que van a ocurrir dentro de nuestro país. Es un proceso que genera muchos debates, mucha incertidumbre, que hoy se está analizando también en el Consejo de Ministros y forma parte de la agenda de este 22 Congreso de la CTC. Fíjate si es importante, claro, que en todos los escenarios ese es el tema. Aquí, hace unos instantes, cuando Osnay Miguel Colina, que es el presidente de la comisión organizadora del Congreso, estaba usando de la palabra, leyendo el informe de lo que ha ocurrido desde el 2024 hasta la fecha, con la participación de todos los sindicalistas, de los trabajadores, de los obreros. Él explicaba que es importante que todos analicemos y que pensemos en lo que implican estas transformaciones. Por tanto, eso lleva un proceso de comprensión de manera individual para podernos ir acotejando, como diríamos los cubanos, a una manera distinta de vivir y de trabajar de manera colectiva. El sentido de todas esas transformaciones es hacer cambios reales en el país que permitan el desarrollo económico y social dirigido fundamentalmente a la producción de alimentos. No podemos seguir recibiendo alimentos de ningún lugar, porque evidentemente estamos bloqueados y no nos permiten llegar alimentos de ningún lugar. Quiere decir que los cubanos tenemos que producir nuestros alimentos y tenemos que hacerlo de manera rápida. Y hasta por una cuestión de soberanía, ¿no? De la propia soberanía. Y por una cuestión de soberanía, de la propia soberanía del país. Sí. Es algo que hace rato se ha estado hablando en Cuba, pero no se ha concretado. Yo creo, mire, entre estas 176 medidas se está hablando de todo el que desee tierras en usufructo, se les van a entregar. Es un proceso que había estado demasiado lento, con mucho burocratismo, y ahora se ha dicho que todo eso se tiene que flexibilizar, que se tiene que ayudar, porque todo el que esté interesado en producir tiene que tener la posibilidad de tener un pedazo de tierra para sembrar o criar los animales que puedan entregarnos el alimento de una manera menos costosa. Porque ahora mismo la inflación es otro de los fenómenos que está poniéndole pautas al pueblo de Cuba. Y bueno, buen día. Creo que es claro, ¿no? Como nos mencionabas, ¿qué es lo que lleva a tomar también este paquete de medidas adoptadas? ¿Cuál, digamos, ha sido también la reacción del pueblo cubano, de los movimientos sociales en cuanto a estas medidas adoptadas? Bueno, te digo que la primera reacción ha sido que en medio de estos apagones la mayoría no tuvo la posibilidad de escuchar el momento en el que el primer ministro Manuel Marrero Cruz estaba dando a conocer la explicación de cada una de esas medidas. Esto ha generado que a través de las redes sociales y a través del intercambio entre las personas en las comunidades se haya estado explicando qué es lo que va a ocurrir en el país. Y por eso, en cada uno de los escenarios, en cada uno de estos foros, en cada uno de los encuentros, en cada una de las reuniones, no se hace otra cosa que hablar de lo que implican estas 176 transformaciones, que es como les llamamos nosotros, y no medidas, ¿no? Y la población está con mucha expectativa. De hecho, nosotros los periodistas también tenemos muchas expectativas, porque es algo nuevo y todo lo nuevo trae un pensamiento, ¿cómo te diría? Un pensamiento de reserva, de cómo va a funcionar y hasta qué punto nos va a beneficiar o no. Pero la realidad es que hay que hacerlo, no queda de otra aquí en nuestro país, no queda de otra, hay que abrirse. Yo creo que desde que vino el Papa Juan Pablo II a Cuba
que él al despedirse en el aeropuerto internacional José Martí decía que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Ya desde entonces se ha estado pensando en ampliar la inversión extranjera, en hacer cambios diversos en diferentes sectores de la economía. Mira, ahora mismo las principales cadenas hoteleras se han ido de Cuba. Claro. Y el sector del turismo es uno de los sectores que más propiciaba la entrada de divisas al país. Entonces es uno de los sectores donde hay que aplicar. A ver, ¿se nos cortó ahí? Sí, bueno, pero va a volver. Es muy importante esto que estamos escuchando, esto que decíamos, está el Consejo de Ministros reunido en Cuba en este momento discutiendo sobre el asunto, está la Central de Trabajadores discutiendo sobre el asunto, pero con estas dificultades, ¿no? Que le queremos preguntar también a Ivonne, porque esta mañana publicaban que la empresa de gas manufacturado de La Habana informaba la parada total de la planta de producción, de una planta de producción. Uh-huh. ¿A vos te pasa eso? Como se apaga la corriente eléctrica del país o de una gran parte del país y te hackea desde la raíz, ¿no? Y estábamos justamente escuchándola a ella hablar de esto, y lo decía con toda claridad, que ahí retomamos la comunicación con Ivonne. Estamos diciendo que vos decías al principio, Ivonne, que ustedes saben los riesgos que se pueden correr por estas transformaciones, supuesto. ¿Verdad? Decías lo de la brecha, de que se puedan abrir brechas o profundizar brechas donde no haya igualdad, que es lo que la Revolución Cubana ha practicado todo este tiempo, ¿no? Pero decías, esto es la forma de salvar la Revolución Cubana. Sí, es la forma de salvar la Revolución Cubana, y cuando en el momento en que se interrumpía esta transmisión, yo les estaba hablando del sector del turismo, que es uno de los sectores que nos permitía la entrada de divisas al país. Bueno, pues las principales cadenas hoteleras se han marchado de Cuba por todas las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Implica que esas infraestructuras que tienen muy buena calidad, porque ahí se ofrecía un servicio de excelencia, todos estos trabajadores que aportaban mucho desde el punto de vista de la historia, de la comunicación, de la cultura, bueno, pues todos esos trabajadores se tienen que mantener en esas instalaciones y hay que hacer cambios, hay que permitir que el sector cooperativo, que el sector privado, bueno, pues asuma esas instalaciones y las vuelva a echar a andar, porque eso no puede ser un negocio perdido. Claro. Y me decía, sí, se van a establecer diferencias, ahora se van a ver mucho más las diferencias sociales. Es algo que tenemos que enfrentar los cubanos y es algo en lo que hay que trabajar, porque Fidel decía en el año 59, justamente en el discurso en 23 y 12, antes de salir para el... Se rebelde la comunicación ahora. Se pone rebelde, sí, se pone rebelde. Pero a porfiado no nos van a ganar, ni a ella ni a nosotros. Seguiremos insistiendo. Son plenamente conscientes. Yo estoy tratando de recordar, en un momento Fidel Castro hizo un planteamiento en los 90 sobre algunas medidas que tenían que tomar y hablaba de que había que salvar la revolución y por último lo que había que proteger era la patria. Vamos a ver si encontramos aquel discurso de Fidel, aquella ponencia de Fidel donde hablaba de eso para en este año que estamos dando tanta importancia a los 100 años del nacimiento de Fidel. A ver, Ivonne, que retomamos. Sí, les decía que en el año 61, antes de marchar para los combates de Playa Girón, Fidel decía que esto es una revolución por los humildes y para los humildes. Y esa esencia, según han explicado nuestros dirigentes, no se quiere perder, porque este es un proceso social que está hecho justamente para mantener el estatus de esas personas más desprotegidas. Y las medidas que se están anunciando, las transformaciones, estas 176 transformaciones están dirigidas justamente a mejorar la calidad de vida de todos los cubanos.
Claro, claro. No queremos cerrar este encuentro contigo sin tener unos minutos para lo que fue el golpe seguramente recibido por ustedes por la muerte de Ramiro Valdés, esta noticia que se conoció en estos tiempos duros, pero bueno, habla de que están todas las horas, ¿no? Ramiro Valdés, una de las figuras fuertes de todo el proceso cubano. Bueno, te digo que nos sorprendió a los cubanos el fallecimiento de Ramiro Valdés. Lo vimos en la Asamblea Nacional en el mes de julio con la energía que siempre lo caracterizaba, siempre con su justeza. Y esta semana tuvimos en el escenario de el edificio de las Fuerzas Armadas Revolucionarios, acompañando Radio Rebelde a todo el pueblo con una transmisión en vivo desde allí, por donde durante muchas horas transitaron personas humildes que recordaban incluso ese intercambio que él mantenía, porque era de los dirigentes que más defendía el estar con los pies sobre la tierra, como bien decía, en ese intercambio con las personas, con el pueblo, preguntando y siempre interesado en qué es lo que, en las apreciaciones que tenían las personas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la comunidad. Y creo que vamos a tener un vacío, te lo confieso, vamos a tener un vacío grande, porque Ramiro Valdés era de esas personas que no se pueden olvidar, porque cada vez, sobre todo porque atendía sectores muy importantes como este sector energético, donde él trazaba pautas, hacía propuestas, planteaba soluciones para que la gente no estuviera en una situación tan crítica como la que en estos momentos tiene el país. Y lo vamos a extrañar, pero también vamos a tener la oportunidad de visitar Villa Clara y de ir hasta el mausoleo donde se guardan los restos del Che y su guerrilla, y ir también hasta donde están los restos de Ramiro Valdés, que formaba parte de esa guerrilla, y también decirle aquí estamos y vamos a seguir su ejemplo y su legado, y vamos también a cumplir con lo que usted nos dejó como tarea, ¿no? Que es defender la revolución hasta las últimas consecuencias. Hubo una ceremonia muy importante hoy, ¿no? De despedida. Sí, ayer se realizó la ceremonia de despedida. Ayer, en la mañana de ayer, muy temprano, se realizó la ceremonia de despedida allí mismo en el mausoleo donde se guardan los restos del Che y sus compañeros de la guerrilla, porque Ramiro formó parte de esa guerrilla también. Él estuvo junto al Che, y yo creo que él mismo, como testamento de vida, pidió quedarse allí, ese lugar donde él visitaba cada vez que llegaba hasta Villa Clara. Según los testimonios que pudimos escuchar a través de los compañeros de Radio Rebelde que estaban allí en Villa Clara, pues nos decían que siempre que Ramiro iba a Villa Clara, o muy temprano, o en el horario de la noche, o en el momento que él pudiera, se llegaba hasta allí y rendía honores a sus compañeros de batalla. Y dice que ponía su mano en la frente, como diciéndole al Che, aquí estoy cumpliendo con lo que tú habías pedido. Y bueno, ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo con él, ¿no? Claro. A todos los cubanos. Yo creo que es a veces se utiliza esa frase como cliché, una sensible pérdida o algo así, pero yo creo que vamos a extrañar a Ramiro. Nos ha dejado un hueco grande en el liderazgo de la revolución, aún cuando hay continuidad. Claro que sí. Y bueno, te queremos agradecer muchísimo por este contacto una vez más. También llegan muchos saludos desde la audiencia, bueno, hablando de la revolución invencible de Cuba y que siempre firme. Así que te agradecemos pila y esperamos estar en contacto para la próxima. Bueno, yo también, siempre que lo deseen y lo necesiten, aquí estoy para conversar con ustedes, con la audiencia de Uruguay, y decirles que seguimos los cubanos resistiendo desde aquí, desde nuestra isla indomable. Y bueno, solo me resta darle
los buenos días y desearles una hermosísima jornada. Nosotros aquí seguimos en el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba discutiendo y adoptando medidas para desarrollar nuestro país. Un abrazo grande, Ivonne. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Porque tenemos razones de sobra para triunfar. Con bloqueo, sin bloqueo, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, eso es seguro. Acá dice Leandro en la transmisión por YouTube, pregunta, ¿no? El cambio hacia inversiones extranjeras en Cuba, pregúntenle a Uruguay qué sucede después con el argumento de creación de fuentes de empleo. Yo creo que es muy importante que ella de entrada nomás dijo de los riesgos que van a correr, y a la vez dice, tenemos que salvar de alguna manera, ¿no? Yo creo que los riesgos se corren y consecuencias va a traer. Todo esto que ella estaba diciendo, creo que no son inconscientes del asunto. Hay un alto nivel de debate en Cuba en este momento sobre esto, pero es muy duro. Ahora leíamos esta noticia que está publicada como una noticia más. Cerrada completamente una planta de gas. ¿Qué haces si no hay luz, si no hay comida, si no hay... ¿Cómo proteges lo esencial, ¿no? Que ella dice, exacto. La dirigencia plantea que no quieren salir del camino del socialismo. ¿Cómo haces para proteger el corazón del asunto, ¿no? Y a la vez seguir viviendo? Sí, que ella misma decía, ¿no? ¿Cuáles fueron los procesos que les llevaron a tomar estas medidas? No es algo que se dice, bueno, se toman las medidas y listo, no, son una serie de cosas. Se habla, bueno, ya hablaba el tema de los cortes de la electricidad, lo que pasa, claro, el que no entre combustible, etcétera. Entonces, no es algo que quizás uno desde acá podamos decir, bueno, está mal tomar ciertas medidas, sino que, bueno, ¿por qué los cubanos están tomando estas medidas? Claro, ¿no? Claro. La comida, lo que ella dice, tenemos que producir, no podemos seguir esperando que nos llegue de afuera. Es elemental, más básico que eso, que tenés que producir la comida. No vamos a salir ni a hablar de soberanía alimentaria, pero que tenés que producir tu comida para no depender. Si no te dejan entrar las cosas, ¿qué comes? ¿Cómo haces? Y si la gente no come, se complica. Entonces, vamos a ver, son 176 transformaciones, dijo ella, que le llaman, no medidas, sino transformaciones. Por supuesto, lo seguiremos de cerca esto. Porque tenemos razones de sobra para triunfar. Con bloqueo, sin bloqueo, Cuba va, Cuba va. Cuba va, con el esfuerzo más puro.